información para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Estamos aquí transmitiendo en vivo desde nuestra cabina, aquí en la Ciudad de México. Los saludo, soy Doris y es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy lunes 5 de agosto de 2019. Ay, 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 qué gran día, de veras. Un excelente día. Bueno, por algo. Pero bueno, en este día, ¿sí? Ya saben ustedes, los que nos conocen, pues estamos en el programa de La Verdadera Historia de México. Quien no nos conoce, pues bueno, aquí estamos todos los lunes a las 10 de la noche por Spreaker. Y pues bueno, vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza, que bueno, nos va a platicar esta serie ya tan magnífica que nos ha estado transmitiendo desde hace ya varias semanas. El día de hoy es ya el programa número 9 de Grandes Romances. Y pues bueno, vamos a saludar al profesor. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos que nos escuchan en Urus Radio, muy buenas noches. Licenciada, muchas felicidades, hoy es su cumpleaños, por eso lo del gran día, ¿verdad? Entonces, ya. Hoy es su cumpleaños, muchas felicidades, que la pase muy bien hoy y siempre, licenciada. Y de nuevo, gracias. Y le tenemos un regalo a la licenciada el día de hoy. Sí, profesor, ¿por qué? A ver, platíqueme. Un regalo histórico porque pues vamos a platicar hoy de un personaje que usted particularmente admira, que realizó usted alguna investigación al respecto y nos ha compartido algunos datos, pero hoy vamos a hablar todavía más profundo de un romance que tuvo doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, o dicen que tuvo. Hoy lo vamos a platicar y este segmento, dedicado para usted, licenciada, en su cumpleaños. Muchas gracias, profesor, y también gracias por las felicitaciones y por ese gran regalo. Y pues sí, aquí estamos festejando, terminando el día con esta sorpresa. Gracias, profesor. ¿Y de quién más nos va a hablar? Bueno, pues hoy platicaremos también de don José María Morelos, con Francisca Ortiz. Platicaremos varias cosas acerca de los romances de José María Morelos, de lo que se dice de él, y vamos a echar para abajo alguna de estas versiones porque se han encontrado pruebas documentales que confirman que hay una exageración en todo esto, pero bueno, hoy vamos a platicar de ello. Y si nos da tiempo, pues hablaremos de don Lázaro Cárdenas y doña Amalia Solórzano. Y bueno, pues ya casi para iniciar, licenciada. Perfecto, profesor, pues adelante, nada más con la noticia de que seguimos avanzando en el rating. Ahorita ya son 969, profesor. De verdad que les agradecemos mucho que nos sigan y que compartan con sus familiares, con sus conocidos, las ligas de los programas. Y pues bueno, profesor, es todo suyo el programa. Bueno, pues gracias, licenciada. Amigos, pues efectivamente, esta semana el programa del pasado lunes lo escucharon casi 1,000 personas. Pero aparte me platicaba la licenciada que tuvimos más de 7,000 descargas de los programas anteriores, y bueno, pues nos da mucho gusto porque pues son amigos que les gusta la historia de México. Les hemos comentado otras ocasiones que no tenemos la verdad absoluta y platicamos las diferentes versiones. Hoy vamos a hablar mucho de eso, las diferentes versiones de los temas del día de hoy, porque no podemos decir que tenemos así como que toda la verdad, pero contribuimos investigando, buscando información y aportándola para todos nuestros amigos.
Muy bien, vamos a saludar. Aquí en el chat está Alberto de la Peña y dice, hola, buenas noches, ya por fin voy al día con los programas. Ay, qué bueno, saludos. Y dice, postdata, no tengo parentesco con Rosario de la Peña. Está bien, sí, porque se comentó, ¿verdad? Algo así, Sí, en broma se había comentado. Gracias Alberto por comunicarte con nosotros. Y pues bueno, vamos a ver, no, pensé que era otro mensaje, pues adelante, profesor. Bueno, pues hacerles llegar saludos, está ahorita escuchándonos nuestro querido amigo, el doctor Carlos Serrano. Yo quiero comentar, no puedo dar mucha información porque es algo muy reservado, y no voy a decir, ay, es que me invitaron a participar. No, yo me apunté, platiqué con el doctor Serrano, va a iniciar una investigación, bueno, está en una investigación muy interesante, muy intensa de la historia de México, y yo me apunté inmediatamente, dije, yo colaboro, ¿sí? Y pues me permitió colaborar con él, lo cual será un honor, y ya les platicaremos posterior a nuestros amigos este proyecto histórico que está muy bueno, ya se los platicaremos. Hacerles llegar buenos saludos a la doctora Miriam, a Roberto Gama, que nos está escuchando, a nuestro amigo Enrique Leos, a José Luis León Volante, a Héctor Hernández, en fin, pues a todos nuestros amigos que nos están ahorita escuchando, Lorena, también te enviamos un fuerte abrazo, nuestra querida amiga Erika, también que nos está escuchando, nuestra amiga Yesenia, Gildardo por allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, nuestra amiga Linda allá en Ojo de Agua, Estado de México, nuestra amiga Estela también. Rodolfo Romo también. Rodolfo, saludos. Un abrazo que platicábamos, bueno, hicimos con algún comentario de la semana pasada. Y pues iniciamos, qué curioso, precisamente donde hicimos el comentario de nuestro amigo Rodolfo, fue del tema de la Güera Rodríguez y de Agustín de Iturbide, de ese gran romance que tuvieron y que de alguna manera influyó en la consumación de nuestra independencia. Entonces, comentábamos que recién habíamos visto, tuvimos la oportunidad de ver la serie de Netflix de Bolívar, y que hablan abiertamente de las relaciones amorosas de Libertador. En una de ellas, bueno, no lo mencionan ahí, pero sabemos que tuvo alguna relación sentimental con nuestra Güera Rodríguez, e insisto, siempre la voy a mencionar así, nuestra Güera Rodríguez, y que se habla abiertamente de ese tipo de relaciones, y en México no. En México todavía seguimos desgraciadamente divididos entre conservadores y liberales, solamente cambiamos el nombre, ahora suena muy peyorativo, pero ahora es entre chairos y fifís, ¿sí? Pero seguimos divididos en México. Entonces se dio a partir de que el PAN gobierna el país en el sexenio de Fox y el sexenio de Calderón, se dio por reescribir gran parte de la historia de México. Entonces tuvimos algunos historiadores que fueron, pues de alguna manera, los historiadores oficiales, como fue Enrique Krause en su momento, era el historiador oficial del priismo. Entonces Martín Moreno pues se convirtió pues casi en un historiador oficial, y nos presentó una serie de libros, Arrebatos Carnales, donde, bueno, da cuenta de muchos de estos romances de los que ya hemos mencionado, pero desde un punto de vista, pues creo yo, con todo respeto a Martín Moreno, creo yo un tanto radical, tomando en cuenta la tendencia que él está manejando. No es en sí condenable, solamente creo yo que debemos de tener ese amplio criterio como para poder entender no solo el texto, sino el contexto, el saber de dónde proviene el autor y cuál es la intención del autor, ¿sí?, al escribir algo. Podemos hablar de grandes escritores de la historia de México como Lucas Alamán o Francisco Bulnes, ¿sí? Pero yo he tenido la oportunidad de tener y de leer varios textos de Bulnes donde hace pedazos a Juárez, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos otros que son defensores pero rabiosos de Benito Juárez. Creo yo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Por qué estoy dando toda esta introducción, licenciada y amigos? Porque vamos a tocar el tema de nuestros libertadores, precisamente. Y hay dos temas en particular muy interesantes, ¿sí? El caso de
precisamente de ese personaje que usted admira tanto, licenciada, que es la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, que pareciera que doña Josefa Ortiz de Domínguez únicamente participó en nuestra lucha de independencia dando unos taconazos en el piso y se acabó su participación y con eso se consagró. Pero no, la corregidora es un personaje muchísimo más allá de unos simples taconazos, que hemos encontrado otras versiones que dicen que no fueron golpes de tacón, sino que fueron golpes en la pared, lo que llamó la atención, ¿sí?, de Ignacio Pérez, del alcalde Ignacio Pérez, y de esa manera se comunicó con la corregidora para avisarle que el plan que tenían de levantarse en armas había sido descubierto y que en cualquier momento los iban a apresar a todos los conspiradores. Pero, ¿quién fue doña Josefa Ortiz de Domínguez y en qué momento se liga con el capitán de dragones de la reina Ignacio Allende? De hecho, ella es hija de un español y de una mulata, ¿sí? Podríamos decirlo que no es criolla. Ella no es criolla como muchos de los que gobernaban en México, que no tenían los principales puestos, pero que eran hijos de españoles peninsulares nacidos en esta tierra. Su padre sí fue español peninsular, pero su madre fue una mulata de doña Josefa Ortiz. Era una muchacha rebelde, sumamente inquieta para su época, y de hecho ella decide ingresar al Colegio de las Vizcaínas, internarse en el Colegio de las Vizcaínas. Ella escribe una carta donde solicita este internamiento. Pero lo curioso de todo esto es que ella escribe una carta. ¿Qué es lo curioso? Pues que las mujeres no sabían leer y escribir. No era algo que se le enseñara a las mujeres. Mas, sin embargo, la corregidora de puño y letra escribe una carta y solicita su ingreso al Colegio de las Vizcaínas. Es ahí donde va a conocer a uno de los protectores de este colegio, que es Miguel Domínguez, que hacía continuas visitas, se enamora de la corregidora, de Josefa, todavía no era la corregidora ni era el corregidor. Y bueno, si queremos hablar de escándalos, pues hablemos de escándalos, pues. Resulta que ella se fuga con el corregidor, con el futuro corregidor, se fuga con él, se embaraza sin estar casados, ¿sí?, que para ese tiempo, imagínense la situación. Y de hecho ella se casa con Miguel Domínguez ya embarazada de su segundo hijo, ¿sí? Entonces, ella en sí tuvo 14 hijos. Cuando ella conoce al capitán Allende, ella es mayor que él, y comentan, se dice, ¿sí?, que hubo el típico flechazo. Ambos se enamoran y comienzan una relación obviamente secreta, puesto que ella era una mujer casada. Él también era casado, pero había tenido un hijo, Indalecio, fuera del matrimonio. Esta parte la desconozco, si fue que murió esta mujer o la mujer le entregó el niño a Ignacio Allende, pero Ignacio se quedó siempre con el niño Indalecio. De hecho, licenciada y amigos, cuando Allende es capturado en Acatita de Baján, ¿sí?, el que sale a defenderlo es su hijo Indalecio, saca la pistola, dispara y ahí mismo le disparan y muere en los brazos de su padre, allá en Coahuila, ¿sí? O sea, Allende no solamente iba a padecer el fusilamiento, sino previamente su único hijo, ¿sí?, le muere en los brazos. Pero su único hijo, entre comillas, porque mucho se comenta de que una de las hijas de la corregidora es su padre es precisamente Ignacio Allende. Y esto vino a dar un revuelo, porque muchos años después de la consumación de la independencia, obvio de la muerte de Allende y obvio de la muerte de la corregidora, una de las hijas de la corregidora acude a pedir una pensión al gobierno mexicano, aduciendo que ella era hija de Ignacio Allende, ¿sí? Entonces ella misma lo está confesando. Le niegan la pensión porque no lo puede demostrar,
puesto que sus papeles, su fe de bautizo, decía que era hija del corregidor Miguel Domínguez. Pero ella misma va ante tribunales y dice, soy hija de Allende, ¿sí? Entonces sabemos que hubo rumores en ese tiempo, pero también entendemos que era una sociedad que se dejaba guiar únicamente, o era el pan de cada día, ¿no? La tertulia y la reunión en medio de los chismes, puesto que no había pues mucho en qué entretenerse, entiendo yo, para ese tiempo. Y la cuestión es que sí había una comunión entre ellos, ¿no? Yo no puedo hablar de un romance, pero sí había mucha comunicación, empezando porque Ignacio Allende es el verdadero promotor, ¿sí?, de estas juntas independentistas, no con la idea, lo hemos platicado aquí, de hacer a México independiente, sino de hacerlo autónomo. Entonces, Allende ya había participado en la conjura de un año antes en Michoacán, donde son delatados. O sea, Allende estaba inquieto, igual la corregidora, igual el corregidor. El corregidor se ve entre la espada y la pared y decide jalarse del lado del gobierno virreinal y decide capturar a sus amigos, la gente que se reunía con él para planear la independencia. A los primeros que atrapa, pues es Epigmenio Emeterio González, que eran los que estaban juntando armamento, recolectando pólvora, haciendo arcos, flechas, lanzas, etcétera. Inmediatamente los captura, ¿sí? Pero da tiempo, bueno, y encierra bajo llave a su mujer, que sabe que su mujer es totalmente intrépida. Dice, esta mujer va a ir a avisarles allá donde están en Dolores, y sí lo hubiera hecho la corregidora, y es aquí donde viene la famosa anécdota de si fueron golpes en el piso, fueron golpes en la pared, pero ella se comunica, sí, con Ignacio Pérez. Él va y avisa para que todos escapen, y de hecho Allende en ese momento dice, hay que escapar, organizarnos bien, y viene después el levantamiento. El levantamiento estaba programado para el 1 de octubre, o sea, faltaban 2 semanas. E Hidalgo en ese momento es donde toma las riendas, porque quien tenía las riendas era Allende, y Hidalgo en ese momento toma las riendas y dice, señores, no nos queda de otra que ir a coger gachupines, ¿sí? Y primero vamos a tomarnos un chocolatito. Y en ese momento él es el que empieza a tener el control del movimiento. Pero de hecho Allende era el que había invitado a Hidalgo a que formara parte de estas juntas. Entonces, la corregidora queda presa. De hecho, apresan al corregidor, pero lo liberan y lo vuelven a poner en su puesto. Y ella queda internada, ¿sí? La corregidora. Posteriormente saldría libre con un indulto del virrey. Pero la corregidora no se queda quieta. Definitivamente no se queda quieta. De hecho, el virrey tiene que mandarle una carta al corregidor para decirle que por favor controle a su mujer. Porque la corregidora, donde quiera que se encontraba un español, les gritaba de majaderías, ¿sí? Y si alguno se atrevía a pararse enfrente de la corregidora como para reclamarle su actitud grosera, los escupía, les aventaba piedras, pasaba por los negocios que eran propiedad de españoles y les gritoneaba y les aventaba de pedradas. O sea, era brava la corregidora, pues. Cuando Iturbide consuma la independencia y queda como emperador de México, Ana Huarte, la esposa de Iturbide, le envía una carta a la corregidora donde le dice que la invita a que forme parte, perdón por la risa, pero es que, bueno, ahorita van a conocer la anécdota, le invita a que forme parte de la corte del emperador, ¿sí? Y la corregidora contesta que ella prefiere ser reina en su casa y no sirvienta en el palacio, ¿sí? Y se niega por completo a participar, pues, en esta obra de teatro, ¿no?, que fue El Imperio de Iturbide. Obra de teatro por la parafernalia, lo digo, la parafernalia que había alrededor de la corte imperial. Y bueno, cuando ya cae Iturbide, es precisamente la corregidora quien ayuda a redactar, ¿sí?, a redactar con los diputados de Querétaro que venían al Congreso a México, los ayuda a redactar la sentencia de muerte de Agustín de Iturbide. Recuerden, amigos, ¿sí?, que Iturbide ni cuenta se había dado que él estaba sentenciado a muerte.
En Inglaterra se entera de que va a haber un intento de retomar el virreinato, viene a ponerse a las órdenes del gobierno mexicano, con la información que trae, apenas llega a Tamaulipas, lo reconocen y en 3 días lo fusilan en Padilla, ¿sí? Bueno, pues la corregidora ayudó a redactar esta petición hacia el Congreso de que fusilaran a Iturbide en el momento que pisara tierra mexicana, ¿sí? De ese tamaño la corregidora. Posteriormente, nuestro primer presidente, Félix Manuel Fernández, mejor conocido como Guadalupe Victoria, va a entrevistarse, ya siendo presidente, va a entrevistarse con la corregidora Querétaro en el afán de, ¿cómo lo dijéramos, amigos?, de hacer un reconocimiento de los que iniciaron esa lucha. Habían muerto todos y algunos de ellos todavía estaban prisioneros. Uno de los González todavía estaba en Filipinas, preso. Había muerto Hidalgo, Allende, Aldama, Basolo, Jiménez. Habían muerto todos. Ella era la única que sobrevivía de esa primera etapa de la independencia. Va, la visita a su casa, lo recibe la corregidora y empiezan a platicar de los planes de gobierno. Y para no hacerles el cuento largo, amigos, se pelearon la corregidora y Guadalupe Victoria y lo corrió de su casa. Siendo el presidente de México, el primer presidente de México, lo echa de su casa. Digamos que el pleito fue ideológico, no estaba ella de acuerdo cómo se estaban organizando las cosas en el gobierno y acaba por correrlo. Esa era la corregidora. ¿Por qué tanta mención, licenciada, tanta mención, amigos? Es por lo siguiente: si hubo o no una relación sentimental entre Allende y la corregidora, no es importante. Quizá entre en la parte anecdótica nada más, pero eso no cambia en nada, absolutamente nada, la personalidad de ambos. El hecho de que Allende, ¿sí?, fuera quien llamara a Hidalgo, fuera quien iba a encabezar el movimiento, fuera quien nos iba a llevar a una lucha por la independencia, el hecho de que la corregidora siempre se mostró afín a la independencia, y que defendió a capa y espada desde todas sus trincheras, porque buscó ayudar a Morelos, ayudó a Vicente Guerrero, etcétera. Bueno, y si tuvieron un romance, ¿qué? O sea, ¿qué pasa si hubo un romance ahí? ¿Qué pasa si es cierto que una de las hijas de la corregidora es hija de Allende? Creo que aquí el que queda un tanto mal, pues porque fue un marido engañado, pues fue el corregidor, que a fin de cuentas su labor en la lucha pues quedó gris, cuando él pudo haber sobresalido, pero quedó gris por el miedo que tuvo de enfrentar a la justicia virreinal. Entonces, eso no cambia absolutamente nada, amigos, es una opinión personal. Si tuvieron esa relación, pues qué bueno, pues, o sea, qué malo por Miguel Domínguez, qué bueno por ellos, porque quiere decir que se amaban, quiere decir que se entregaron con esa pasión y que esa pasión formó parte de la lucha de nuestra independencia, como fue en la consumación. Sí, Ana Huarte, pues sí, fue una mujer engañada, evidentemente y claramente engañada por su marido, por Agustín de Iturbide. Platicábamos que hasta Agustín de Iturbide escribió cartas, como haciéndolas pasar por cartas de su mujer, dirigida a un amante, con tal de poderse divorciar para poder ir con la Güera Rodríguez, ¿sí? Pero las consecuencias, ¿cuáles fueron? Que conseguimos la independencia, ¿sí? Entonces, forma parte de la historia. No nos avergoncemos de esa parte de la historia. Hay cosas que sí son fuertes, que sí, caray. En el caso de Hidalgo, por ejemplo, Hidalgo termina en su juicio aceptando que tuvo hijos con una mujer llamada Manuela Pichardo y otra era Josefina Quintana. Tuvo 2 hijos con cada una de ellas. Era sacerdote, muy criticable en ese tiempo, ¿sí? Pero vamos, a fin de cuentas, un ser humano y que tuvo pues a bien iniciar esta lucha, que posteriormente pues se cometieron excesos, sí, muchos excesos, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, perdón, la matanza que ordena de 300 españoles en Guadalajara,
En fin, hubo cosas tremendas que creo que son más importantes llevarlas al debate que si tuvo o no tuvo hijos Miguel Hidalgo, que bueno, él reconoce que sí los tuvo, pues es el mismo caso de la Corregidora y de Allende. Si vivieron esa relación, pues qué bueno, qué mal por Miguel Domínguez, pero qué bueno por ellos, que vivieron apasionadamente, ¿sí? Y que lograron, con lo que ellos comenzaron, pues consumar la independencia de nuestro país. ¿Qué le parece, licenciada? Profesor, pues, la verdad es que fue tremenda esa historia y pues gracias por compartir y recordar algunas cosas que bueno yo ya había leído e investigado y pues sí, fue grandiosa Josefa Ortiz de Domínguez y de hecho ella, como dice el profesor, fue rebelde, siempre fue rebelde y les voy a recomendar un libro, es novelado, pero bueno, aquí está. Se llama Tres golpes de tacón, es de Rebeca Orozco. Está muy bueno, es posible que también tenga algunos errores históricos, pero de lo que nos dijo el profesor, pues hay muchas cosas que en este libro se mencionan. Y de hecho también hay una frase de Josefa Ortiz, porque le dicen, es que la mujer solamente debe de estar dedicada al hogar, a los hijos, ¿sí? Y de repente ella también contesta con esa esa rebeldía que ella tenía, decía, la mujer puede dedicarse también a cultivar su inteligencia. Y pues sí es cierto, así es que de verdad desde muy chica mostró gran afecto, gran amor por su pueblo y pues bueno, pues gracias profesor, gracias por compartir esta gran historia. Pues no, licenciada, nada que agradecer, es un placer compartir esta historia y que no dejemos a doña Josefa Ortiz en las típicas josefitas. Amigos, ¿se acuerdan de aquellas monedas de 5 centavos? Las josefitas, y que nos ponían a doña Josefa siempre de perfil, pero ya en un rostro muy grande de edad, y las crónicas de la época dicen que era hermosísima, que era bellísima Josefa Ortiz de Domínguez, ¿sí? Que yo sepa, el último dato que tuve es que no se conoce ningún retrato oficial, o sea, de su tiempo no hay ningún retrato de Josefa, y toman como imagen el de una hermana de Josefa, que se encontraron un camafeo y está la hermana pintada de perfil. Dicen, bueno, si era la hermana y decían que se parecían mucho, pues vamos a tomar esta imagen como la imagen de Josefa, pero realmente en su tiempo ya no se hizo ningún retrato, o si se hizo se desconoce, y tuvieron que tomar la imagen de su hermana, y es la típica imagen de perfil de Josefa Ortiz de Domínguez con su peineta, pero ya muy grande de edad. E insisto, no digo que no sea hermosa ya grande de edad, pero dicen que bueno, captaba las miradas en todas partes. De ahí que Ignacio Allende, que también dicen que era un hombre muy apuesto, ¿sí? Pues se hayan enamorado uno al otro. Pero bueno, platiquemos ahora de este hecho, licenciada, amigos. Nos cuenta Martín Moreno en sus arrebatos carnales de este arrebato, ¿sí?, de José María Morelos. José María Morelos, bueno, todos sabemos que él era arriero, se dedicaba a la arriería, por lo mismo conocía muchos caminos en el sur del estado de Michoacán y el norte del estado de Guerrero, del actual estado de Guerrero. En uno de esos viajes conoce a una muchacha llamada Francisca Ortiz. Hay un romance entre ellos, entre Morelos y Francisca Ortiz. Entonces él promete que en un viaje posterior va a venir por ella para casarse, ¿sí? Entonces dice la leyenda, ¿sí?, que otro hombre se enamora de Francisca Ortiz, que fue José Matías Carranco. Este Carranco se enamora de ella, pero sabe que ella está comprometida con Morelos y se roba a Francisca. Y se casa con ella, ¿sí? Entonces, cuando regresa a Morelos,
se siente desilusionado de saber que su amor pues se había casado con Carranco, y es donde decide hacerse sacerdote. Debido a este hecho, según nos platica Martín Moreno, decide hacerse sacerdote, se da de alta en el Colegio de San Nicolás, ahí en Valladolid, y posteriormente en la lucha de independencia, uno de los hombres, ¿sí?, que pelea a su lado es precisamente Matías Carranco. Se alista en las fuerzas de José María Morelos. En pleno sitio de Cuautla, que sabemos que militarmente fue una obra maestra de el sitio, la manera de defender el sitio de Cuautla por parte de Morelos, lo convirtió a ojos de muchas personas en un genio militar, porque él no tenía preparación castrense. Pues en pleno sitio de Cuautla, José Matías Carranco, ¿sí?, se da de baja, traiciona, deserta, y se pasa a las fuerzas de Félix María Calleja. Es ahí, y se entiende que esto fue porque se reconocen y Morelos se pelea con él y Morelos lo golpea, lo vence. Carranco queda muy molesto, se va con Calleja y comienza a pelear con las fuerzas de Morelos. Y es precisamente José Matías, se vuelve a robar, se roba Morelos a Francisca Ortiz, con la cual tiene un hijo, José Ortiz, y curiosamente José Matías Carranco es el hombre que captura, ¿sí?, a José María Morelos. De hecho, dicen los que estuvieron ahí o los testigos que cuando lo captura, Morelos le dice: usted y yo ya nos conocemos, precisamente porque ellos tenían un pleito por una mujer, ¿sí? Pero cuando Morelos se roba a Francisca Ortiz, él ya es sacerdote y le nace José Ortiz, insisto. Pero él ya había tenido relaciones con otra mujer, con María Brígida Almonte, ¿sí?, de quien tendría a José Nepomuceno. Y que este niño, él se lo queda, José María Morelos, de hecho siendo sacerdote, él se lo queda, él lo registra, él lo bautiza y él lo registra, no le puede poner su apellido de Morelos. De hecho, la madrina de bautizo es la hermana de José María Morelos y le pone el apellido nada más de la madre como hijo natural, y por eso lo conocemos como Juan Nepomuceno Almonte, que quién lo diría después, él estaría en la comisión que fue al castillo de Miramar a invitar a Maximiliano para que viniera a gobernarnos. Y Almonte pelea en la batalla del 5 de mayo en contra de Zaragoza y a favor de los franceses, y forma parte de la junta que gobernó México junto con el obispo de la Ciudad de México para esperar la llegada de Maximiliano. Y a la caída de Maximiliano era una de las personas más repudiadas por los liberales por haber sido hijo de José María Morelos, del siervo de la nación, ¿sí?, y habernos traicionado como lo hizo. Hace ratito platicábamos con el doctor Serrano, hacer alguna serie sobre traiciones en México. Ya la hicimos, esa serie de traiciones de México, y obviamente hablamos de Juan Nepomuceno Almonte, de cómo nos traiciona, ¿sí?, y nos trae un imperio extranjero a estas tierras. Se va inmediatamente, escapa, se va a Europa, y es donde se comenta que él se lleva los restos de su padre, ¿sí?, exhuma los restos, se los lleva, y que estaban supuestamente en su tumba. Pero cuando se acercan las fiestas del Bicentenario, se consigue la autorización para abrir los restos de la tumba de Juan Nepomuceno Almonte, y no se encontraron los restos de Morelos, que deberían haber estado en la Catedral Metropolitana, pero pues tampoco estaban con su hijo. Entonces empezaron a decir que los restos los arrojaron al mar, ¿sí? Pero después, ya cuando se hizo, digamos, el estudio para autentificar los restos, sí encontraron restos de José María Morelos en las urnas que estaban en la columna de la Independencia. Entonces, ¿dónde viene la falsedad de todo esto, amigos? Miren, igual, si él tuvo un romance, si él se peleó con otro hombre, con Carranco,
por el amor de Francisca Ortiz. Está bien, era el momento, era el tiempo, era la época, ¿sí? Esto no cambia en nada la presteza, la sagacidad de José María Morelos, que es el primero que concibe la idea del México independiente. Hace rato platicábamos que Allende propone la autonomía junto con Hidalgo, pero Morelos dice no, es que no debemos de ser autónomos, debemos de ser independientes. Todavía Hidalgo gritó viva Fernando VII. Morelos dice no, viva la América septentrional, ¿sí? Y tenemos que tener una constitución, y empieza a organizar un país, una república, la empieza a organizar. Que bueno, hago un paréntesis, amigos, porque se ha debatido mucho de dónde viene el nombre de México. Es la Ciudad de México, pero ¿quién es la primera persona que menciona a México como país? Y se decía que había sido Iturbide, y se decía que había sido Guerrero, y se platica que la bandera nacional está inspirada en los colores de la sandía que le gustaban tanto a Guerrero. En fin, se habla de muchas anécdotas. Encontré un dato, insisto, esto es un paréntesis, de que fue un diputado en las Cortes de Cádiz en 1815, el diputado José Álvarez Toledo, cubano, ¿sí? José Álvarez Toledo, cubano, en 1815, en las Cortes de Cádiz, es el primero que menciona el nombre República Mexicana. Es el primero que lo menciona. Nos habían preguntado mucho eso aquí en Urus Radio, y nosotros dábamos los datos que teníamos a la mano, pero algunas veces dijimos a ciencia cierta no lo sabemos, porque Morelos hablaba de la América septentrional, y después ya en la consumación ya se habla de México, ¿sí? O Imperio Mexicano, pero encontramos ese dato, que el primero que lo menciona oficialmente en las Cortes de Cádiz en España fue José Álvarez Toledo, cubano, ¿sí? En 1815, quien nos mencionó como República Mexicana, y se nos quedó, afortunadamente. Aunque recordemos, amigos, que hubo una iniciativa de Felipe Calderón de cambiarle el nombre al país, de que en lugar de llamarnos Estados Unidos Mexicanos, él metió la iniciativa, lo bueno que no se aceptó, para llamarnos única y nada más México. O sea, él quería que desapareciera la parte de la República. O sea, esto es un pleito histórico, insisto, que hasta el día de hoy seguimos teniendo. Si somos una república, un imperio. ¿Qué hizo Calderón? Bueno, procurar que no fuéramos república, simplemente nos llamáramos México. Bueno. Entonces, resulta que se hace la investigación de lo que había dicho Martín Moreno, y sucede que Matías Carranco era 20 años menor que Morelos. Entonces, cuando Matías Carranco, según esta novela, se enamora de Francisca Ortiz, y Morelos ya estaba comprometido con ella, ¿sí? Y se la roba y se la lleva, Matías Carranco debió haber tenido 7 años de edad, ¿sí? Por lo tanto, es completamente falso, ¿sí? Toda esa historia, y se ha hecho la investigación, y resulta que ese mito o esa historia surgió a finales del siglo XIX, porque la familia de los Carranco, de esa zona de Guerrero, pues fueron mal vistos a raíz de que Matías Carranco no solo deserta del ejército insurgente en pleno sitio de Cuautla, sino que aparte él captura a José María Morelos y lo entrega. O sea, la gente no lo iba a ver a bien, ¿sí? Entonces la familia sufrió pues insultos, sufrió agresiones, por ser la familia de alguien que se considera un traidor, ¿sí? Entonces ellos, para justificar un pariente, un nieto, algo así, es el que inventa esa historia, que realmente sí, Carranco entrega a José María Morelos, pero porque tenían un pleito por una mujer, y que por esto mismo pues traían ese pleito, y que no era que no quisiera la independencia Carranco, sino que no quería Morelos por cuestiones personales, como para limpiar el apellido. Pero resulta que el hijo que tiene Morelos con Francisca Ortiz, ¿sí?, de nombre José Ortiz,
Supuestamente, amigos, todo esto es una falsedad, porque realmente es un hijo de Matías Carranco. Pero como dijeron que ese hijo era realmente de José María Morelos, actualmente la familia Carranco se ostenta como descendientes de José María Morelos, cuando es completamente falso. Sí hubo esa relación ya tiempo después de Matías Carranco con Francisco Ortiz. Estamos hablando de 1800, o sea, ya más avanzada la Guerra de Independencia, pero cuando se platica la primera anécdota de que Carranco conoce a Francisco Ortiz, pues sí, él era muy jovencito, era un niño por completo, por lo que no puede ser cierto, pero crecieron y se conocieron, y es ahí donde engendra un hijo que se hace pasar o se hizo pasar por descendiente de Morelos, lo cual es completamente falso. Señor Martín Moreno, pues la regó un poquitito, sí, la regó un poquitito en esa historia que usted nos cuenta. Pero si así fuera, amigos, es el mismo caso que platicamos hace rato de la Corregidora y de Allende. Si así fuera, eso no cambia nada la historia. La intención quizá, porque todas estas historias salieron a la luz durante esos 12 años que gobernó el panismo en México, que son pues los herederos de los conservadores, queriendo de alguna manera como denostar la personalidad de las personas que participaron en la independencia de México, de ensuciar el nombre de ellos, ¿sí? No les funcionó, porque si esto fuera cierto, de todos modos no hay ningún problema, creo yo, y creo que pues algunas personas pensarán como nosotros, y si fue cierto, pues qué bueno que lo vivieron, qué bueno que hubo esos romances y esos amores, porque igual el resultado fue que gracias a ello tenemos un México independiente. Pues ya nos da tiempo de platicar de otras historias. La próxima semana, amigos, haremos el último programa de romances de la historia de México y pasaremos dentro de 2 lunes a hablar de la guerra México-norteamericana, que todos pensamos que fue Chapultepec y el 47. No, comenzó en el 46, se acabó en el 48 y platicaremos toda la guerra de intervención norteamericana. Hay unas historias increíbles que merecemos conocer. Perfecto, profesor. Pues muchas gracias a ustedes por seguirnos. Vamos a leer algunos mensajes que tenemos, porque ya se nos acaba el tiempo. Tenemos un mensaje en YouTube se llama, bueno, su seudónimo, firma como Ñero. Dice, comenta, una verdadera joya. Apenas hace unas semanas que me encontré con este tesoro, reafirmando lo orgulloso de mis raíces. Gracias al profesor y a la licenciada, saludos desde Chicago. Y pues bueno, vamos a saludar a los que están aquí en el chat. Dice Lucero Aboites, dice, profesor y licenciada, un saludo, esperando conocerle en persona el miércoles, profesor, de veras, el miércoles. El próximo miércoles, pasado mañana, los invito rápido, voy a dar una conferencia a las 11 de la mañana en el Deportivo de la Inca, Ejército Nacional 253 o 259, pero es el Deportivo de la Inca, pero es tema de psicología, vamos a hablar de tanatología, el próximo miércoles, entrada libre, amigos. Y está José Luis Vázquez Campos, dice, saludos profesor y licenciada Dori, siempre con el placer de escucharlos. Y algo que me emocionó mucho, profesor, aquí está Sergio Ramgo, que dice, buenas noches, estoy muy emocionado de escucharlos en vivo. El día de hoy se inauguró la biblioteca del municipio de Tochimilco, Puebla, pero después de escucharlos, pretendemos colocar bocinas en el zócalo del municipio, que todos los escuchen, hacer el primer museo y una línea de tiempo paralelo a la historia de Tochimilco. Fuerte abrazo y ojalá un día puedan acompañarnos. Sergio, me enchinaste la piel, amigos, si nos están escuchando, un abrazo para todos ustedes, claro que sí, es un honor, de veras,
lo que tú nos estás comentando, se me enchinó la piel. Un abrazo para todos y ojalá sí pronto nos podamos acompañar. Sí, esperamos que sí. Y bueno, también Eduardo Javier Vadillo dice saludos cordiales, profesor Francisco. Muchas felicidades a la licenciada Doris. Ay, muchas gracias. Carla Carrasco dice buenas noches. Apenas la semana pasada tuve la fortuna de descubrirlos por los medios de Spotify y ya los escucho todos los días. Amo profundamente la historia de México y me emociona encontrar este increíble espacio. Muchas felicidades por compartir con nosotros. ¡Hasta luego!